Hola, mi nombre es Carmen Quesada, bienvenidos a este video tutorial de Photoshop en la versión CS6. En él veremos cómo crear esta composición en 3D, daremos un paseo por las herramientas en 3D de la nueva versión y veremos algunas otras técnicas que creo que os pueden interesar. Bienvenidos a Conecta Tutoriales. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Para empezar voy a hacer una impresión de pantalla pulsando la tecla de impresión de pantalla del teclado. Con ello obtendré información sobre la resolución de mi pantalla. Vosotros podéis usar la vuestra o crear el documento en la medida que mejor os convenga, ya que esto es solo un tutorial que vosotros podéis adaptar a vuestras preferencias. Nos venimos aquí a File o Archivo, Nuevo, con el resultado que nos dé, pulsamos OK. Voy a desbloquear esta capa haciendo doble clic sobre la miniatura, pulso OK. Desde estos iconos, superposición de degradado o gradient overlay, cliqueamos aquí. En este primer punto hacemos un doble clic y metemos el siguiente código: 578B 0D. Pulsamos OK, nos venimos al segundo punto, hacemos doble clic y metemos el siguiente código: 1E 4F 00. Pulsamos OK y OK aquí. Aquí lo ponemos en radial y esto lo llevamos a 150 más o menos. La opacidad la bajamos a 90 y nos quedaría una cosa así. Nos venimos aquí a la herramienta pincel, vamos a buscar un color pulsando aquí sobre el verde, un verde que sea así fluorescente, llamativo, pulsamos OK y en la herramienta pincel Photoshop ha incorporado algunos pinceles nuevos. Vamos a darle aquí a una lista más larga para que lo veáis mejor, las miniaturas. Bien, y voy a escoger uno de estos dos. No sé si lo apreciáis, que es la forma que tiene así como en diagonal. Creamos una nueva capa y hacemos un clic para que dé ese aspecto ahí como de luz focal. Nos situamos sobre la capa fondo y nos venimos aquí a File o Archivo, Place o Colocar y vamos a utilizar esta textura, todos los elementos, todo el stock que voy a utilizar es gratuito, con permiso de sus autores. Por ejemplo, este scrap que veis aquí es de la web de Delicious Scrap de Ana. Y de todo ello tendréis información en la descripción del vídeo, así que mirarla, visitarla porque es importante. Vamos a utilizar esta textura como os digo y le damos aquí a colocar. La transformamos hasta adaptarla a nuestro fondo y validamos. La capa la vamos a poner en luz suave o soft light y la opacidad la bajamos sobre un 60 y tantos %, estará bien. Voy a volver aquí a la capa fondo y voy a rasterizar el estilo de capa. Vuelvo a entrar por las opciones de fusión y esta vez me vendré aquí donde pone Pattern Overlay o superposición de motivo. Ya tengo un motivo cargado por defecto, que lo tendréis también. El modo lo voy a poner en luz suave o soft light. La opacidad la bajaremos sobre un 25%, un 24%, y la escala a un 70 y algo %. Pulso OK. Me vengo a la herramienta texto. La fuente que voy a usar es la Rolina. Voy a bajarlo aquí a unos 400 puntos. Esto luego lo vamos a cambiar a nuestra preferencia. Hacemos un clic y voy a escribir Sprint. Valido, botón derecho y le voy a marcar aquí False Bold o negrita falsa. Esto en la antigua versión, en el repujado de CS5, si estaba marcado, no nos permitía pasar un texto a 3D. Nos saltaba el error y nos obligaba a desmarcar la palomita. Ahora ya en esta versión sí nos lo permite. Lo voy a hacer así un poco más grande y entonces sí, fijaros que estáis sobre la herramienta texto y pulsamos aquí donde dice 3D. Nos pregunta si queremos cambiar nuestro espacio de trabajo a 3D, le decimos que sí, ya nos lo ha cambiado y como veis ya nos muestra nuestro texto en 3D. El color que vayamos a usar al frente es indistinto, por eso no os lo he dicho. Ahora vamos a aplicarle algunas texturas. Botón derecho sobre el texto y vamos a bajar la escala de la extrusión en torno a un 70 más o menos, luego lo podemos variar. Entramos por este icono de aquí con un doble clic para llegar al material. También podríamos acceder desde la pestaña de aquí arriba de 3D. Nos venimos encima del texto y vamos a buscar el material frontal que estaría aquí.
material de inflación frontal, hacemos un clic sobre él, nos venimos aquí donde pone Diffuse, pinchamos en esta carpetita y le damos a cargar textura o Load Texture y vamos a escoger esta textura de aquí, le damos a abrir y ya nos habría cargado. Nos venimos al material de la extrusión, que estaría un poco más abajo. Esto también podríais haciéndolo letra por letra, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con el texto completo. Lo dejo a vuestra elección. Más adelante veréis cómo sí se puede hacer. Situado sobre el material de extrusión, volvemos a entrar por aquí donde pone Diffuse, volvemos a cargar una nueva textura y de momento voy a cargar esta de aquí. Como veis la tendría ahí. Nos venimos aquí a Layers o capa y veis que aquí tenemos las dos texturas que estamos usando. La primera nos la muestra aquí, es la que estamos usando sobre el material frontal. Y la segunda sería esta de aquí arriba. Si hacemos doble clic, este sería el que estamos usando para la extrusión. Me vengo aquí a archivo, colocar y me voy a traer esta otra textura de rayas y le doy a colocar. La voy a transformar para hacerla así un poco más pequeña, valido y desde las opciones de capa vamos a buscar un trazo, marcáis aquí la casilla donde pone Stroke, le voy a dar que sea así bastante ancho, en torno a unos 81 píxeles y el color voy a utilizar uno de la gama de los amarillos, ese estaría bien. Pulsamos OK, OK y ahora ya si nos venimos aquí a nuestra capa, lo podíamos haber cerrado aquí, pero aquí también nos pregunta y pulsamos OK. Podéis ver cómo queda aquí mezclado. Botón derecho y voy a entrar otra vez sobre el material y ahora que están todavía en una misma malla voy a usar este de aquí, que veis un poco así como acolchadito, para que dé un aspecto así como más esponjoso. Ya lo tendríamos y lo siguiente que voy a hacer es venirme aquí a 3D y Split Extrusion. Estamos aquí en el menú que nos salta OK. Y esto lo que va a hacer es dividirnos las mallas como antes nos las dividía en CS5. Si habéis visitado mi canal y seguido mis tutoriales en los que he explicado diferentes técnicas en el repujado, habréis visto cómo se separaban antes las mallas y cómo se hace ahora desde CS6. Tampoco es que haya variado mucho, lo que sí noto más rápido la opción ahora del 3D comparado con el repujado. Noto una respuesta más rápida. Entonces ahora si nos venimos aquí al material, veis que aquí hay una carpetita, la desplegamos y tendríamos aquí todas nuestras letras por separado. Si pulsamos en cada una de ellas, veis que se activa su respectiva malla. Dentro de la malla podemos mover, desplazar, hacer más grande o pequeña. Si nos situamos en alguna de las líneas que dividen la malla, vamos a poder mover nuestro texto. Y por ejemplo, para rotar, fijaros que está escogida la herramienta de aquí arriba y nos situamos fuera de la malla. Y lo rotamos. Se nos ha ido un poco la extrusión, lo veo demasiado grande ahora al haber dividido las mallas, entonces la volvemos a bajar más o menos a un 70%, 75 voy a poner. Pues vamos a ir situando nuestras letras. Si nos situamos en el borde de la malla, esperamos que se active, veis que aparecen diferentes herramientas. Con esta situamos. Elegís arriba la que queráis y por ejemplo aquí voy a rotar un poco más y vamos arreglando la extrusión y así vamos a ir moviéndolas todas y posicionando. Nos situamos encima de la letra, si os situáis sobre la línea de la malla veis que van apareciendo las diferentes herramientas y ahora vuelvo en cuanto tenga el resto situado. En cualquier momento que queráis hacer alguna transformación al texto por completo, entráis por aquí. Ya tendréis la malla del texto en una sola y rotaría en una sola dirección. En cuanto a la luz, que sería aquí, no lo voy a tocar mucho porque me gusta cómo ha quedado. Podríais modificar todos los parámetros aquí, incluso la intensidad de la luz. Os da por defecto distintas intensidades de luz, tipos y podríais escoger el color entre otras cosas. Fijaros que sigamos en la pestaña de 3D y entramos por aquí por Environment o Entorno. En mi canal también podéis encontrar explicaciones sobre los reflejos de entorno en texto 3D o figuras geométricas en 3D. En este caso, con la nueva versión de Photoshop CSS vamos a darle reflejo directamente al texto. Para empezar, bajaré la opacidad de la sombra
bastante. La voy a dejar a un 10%. Pondré la opacidad de reflexión sobre un 70% más o menos, 65-70%. Esto podéis ir comprobándolo después de renderizar y si no os gusta volver a hacerlo. Y la de la rugosidad o aspereza la pondré en torno a un 5% más o menos, 5 o 6%. Y le damos a renderizar. Podemos hacerlo desde este mismo icono, botón derecho sobre el texto o render. Voy a hacer clic aquí y veis que comenzará a renderizar. Podéis ver estas cuadrículas. Si en cualquier momento necesitásemos parar la renderización, solamente hay que pulsar la barra espaciadora y esta se detendrá. Hacemos clic otra vez en el icono para reanudar. La renderización dependerá de vuestra tarjeta gráfica, la capacidad de respuesta de vuestro PC, y ahora cuando esté renderizado vuelvo para seguir con el video tutorial. Bien, hemos terminado la renderización. Vamos a entrar aquí por capas. Botón derecho sobre la capa de texto en 3D y le voy a dar a exportar 3D layer para exportar esta capa en 3D. Le doy a guardar, que esta capa la voy a rasterizar. Le damos aquí a rasterizar 3D. Ya lo tenemos más liviano para poder trabajar con él. Vamos a crear una nueva capa desde estos iconos y por debajo de la capa del texto. Cliqueamos aquí. Nos venimos a la herramienta pincel y voy a escoger este de aquí que tengo ya cargado. Con la tecla Alt pulsada y botón derecho del ratón voy a hacerlo un poco más grande y haré un clic aquí. Lo sitúo más o menos ahí. Voy a crear, vengo aquí a archivo nuevo y voy a crear un nuevo documento con la misma resolución que la que estamos usando. Aquí en el fondo que esté en transparente, pulso OK. Hago una impresión de pantalla con control más V, pegamos sobre este documento. Escojo la herramienta de recorte y voy a seleccionar esta parte. Le doy aquí a validar y podéis guardar si queréis la textura. Yo la voy a arrastrar hacia el área de trabajo. Con control más T, tecla Shift del teclado pulsada, más Alt. Voy a transformar en escala y la situaré más o menos por aquí. Valido, me vengo sobre la capa del pincel, hago control más clic sobre la miniatura de capa, me vengo sobre la capa de la textura que hemos creado, botón derecho y creamos una máscara de capa. Control más D, deseleccionamos y lo tendríamos aquí. Veis que está por debajo. Nos venimos otra vez sobre la capa del pincel, entramos por opciones de fusión, bisel y relieve. Aquí lo dejamos en islete interior. En tamaño pondremos 2 y aquí pondremos 3. El ángulo 132, desmarcamos usar luz global. En la altitud voy a poner 23. Entro por aquí para crear una curva personalizada y haré más o menos así. Pulsamos OK y OK. Entro otra vez por la herramienta pincel y voy a escoger este de aquí. Lo hago un poco más grande como antes, tecla Alt del teclado pulsada más botón derecho del ratón y sobre la misma capa del pincel voy a hacer un clic más o menos aquí. Creamos un nuevo documento por encima del texto. Me vengo aquí a archivo, colocar y voy a escoger este scratch de aquí que es como una lazada. Le doy a colocar, transformamos, voy a ir adaptando a mi conveniencia. Lo tengamos, validamos, voy a rasterizar esta capa. Me vengo sobre la capa de texto y hago control más clic sobre la miniatura. Voy a acercar y voy a ir borrando con cuidado. Escojo la herramienta borrador. Nos situamos sobre la capa de la lazada y vamos borrando con cuidado. Sabéis que fuera de la selección que hemos hecho no hay peligro de salirte porque no vas a borrar. Con cuidado aquí. Hacemos el pincel más pequeño si lo precisamos. Vamos mirando cómo va quedando. Dar control más D para deseleccionar y con la herramienta lazo voy a escoger esta parte de aquí más o menos hasta aquí y con control más J vamos a duplicar ese trozo. Hacemos control más clic sobre esta nueva miniatura de capa, desmarcamos el ojito y nos venimos sobre la capa
de la lazada. Con la herramienta borrador vamos a borrar esta parte que está dentro de la selección. Control más D para deseleccionar y activamos otra vez esta capa. Nos situamos sobre ella, control más T, botón derecho y le damos aquí a deformar o Word. Vamos a ir con cuidado trayéndolo hacia acá. Validamos, borro esta zona de aquí, vuelvo a hacer clic sobre la miniatura de capa del texto o sobre la lazada y borro aquí. Control más D, deseleccionamos y ya podemos acoplar las dos capas del lazo con control más E para que se queden en una. Acordaros de duplicar la capa para crear una sombra. Nos venimos aquí a archivo, colocar y me voy a traer este scratch de aquí, de esta hoja, lo voy a transformar, rotar 180 grados, voltear vertical y lo voy a situar más o menos así. Archivo, colocar y me vengo a esta carpeta que tengo unas frutas ya extraídas de este vector que es gratuito de la página de Freepik, tendréis el enlace y vamos a ir colocando estas frutas. Como es solo colocar, voy a ir más rápida. Y ahora cuando las tenga todas, volvemos. Ya las tendría todas colocadas aquí y unidas en una capa. Con control más E las he unido todas para hacerlas solo una capa. Vengo a archivo, colocar y me voy a traer la textura que usé al principio. La transformo y la hago un poco más pequeña, la pongo por encima de la fruta. Sobre la miniatura de la capa de la fruta hago control más clic y sobre la textura botón derecho y crear máscara de recorte. Esta capa la ponemos en luz suave o soft light. Vamos a mover un poco esta textura para escoger mejor las partes que más nos gusten. Nos situamos otra vez sobre la capa de la fruta y la duplicamos. Volvemos a crear la máscara de capa sobre esta y nos ponemos sobre la capa segunda de la fruta. Tenemos dos capas ahora de la fruta, nos situamos en la que nos ha quedado debajo. Nos venimos aquí a la herramienta dedo, entramos por el pincel y vamos a escoger este de aquí. Lo voy a hacer un poco más pequeño, me acerco con control más y voy a empezar a dar pasadas así. Alejo para ver el resultado y la capa la pondré en luz suave. Podéis jugar con las opciones de fusión. Voy a duplicar la capa del texto arrastrándola hacia este icono, oculto un momento la que está por encima, me vengo por la que está debajo y voy a borrar con cuidado el reflejo, no queremos que se nos cree un doble reflejo, y la sombra del texto. Vuelvo a activar esta capa y sobre la que tenemos debajo igual la misma herramienta de pincel, el mismo pincel, y voy a empezar a hacer así pasadas por todas las letras. Las tengamos todas, nos venimos aquí, la ponemos en luminosidad y voy a bajar su opacidad más o menos a un 30% o así. Nos situamos en la última capa, archivo, colocar, y esta carpeta que tengo con hojas vamos a ir colocando todas estas que tengo aquí, las transformamos y será cuestión solo de ir colocándolas por aquí. Tecla Alt para duplicar, hacemos más pequeña, ir jugando así con todas hasta que las coloquéis. Como es solo colocar, como ya os digo, para adelantar en el tutorial vuelvo ahora cuando ya las tenga todas. Ya tengo todas las hojas colocadas, he creado un grupo con ellas, lo voy a poner en luminosidad y bajaré la opacidad. He seleccionado todas las capas, textos y demás elementos y las he bajado un poco para centrarlas.
Me vengo a archivo nuevo, voy a crear un documento de 500 por 500, pulso OK, voy a escoger antes de aquí el amarillo del limón y de aquí el naranja. Con el amarillo como color frontal, la herramienta cubo, vamos a rellenar este fondo. Ahora vamos a utilizar el naranja. Me vengo aquí a esta herramienta, forma, de la forma de rectángulo. Aquí en los puntos voy a ponerlo a unos 6, a unos 3,80 puntos y empiezo a hacer líneas de distintos tamaños o formas. Ayudados de la tecla Shift del teclado, con control más E, agrupo todas las líneas, selecciono, ayudado de la tecla Shift otra vez, selecciono las dos capas, vengo por aquí por 3D, nueva forma a partir de la capa, entramos por aquí y escogemos la que pone hat, que es sombrero, y ya lo tendríamos aquí. Me vengo aquí a la capa de layer, duplicar capa y me la traigo a mi espacio de trabajo, pulso OK y ya lo tendría por aquí. Lo desplazamos como hemos visto, con esto hacemos más grande o más pequeño. Me lo voy a traer por aquí. En 3D voy a entrar por la luz, aquí, y voy a darle más luz, más o menos así. Me vengo otra vez a la capa layer y le doy a rasterizar 3D. Con control más T termino de adaptarlo a nuestra letra. Acordaros de darle una sombra antes de terminar. Archivo, colocar, voy a traerme este scratch de esta flor y la voy a situar sobre la N. Por último, archivo, colocar esta etiqueta de aquí, rotamos, transformamos en escala. Me vengo aquí más o menos, busco la capa del lazo, hago control más clic y me vengo sobre la etiqueta. Herramienta borrador, rasterizamos la capa, hago el pincel un poco más pequeño del borrador, opacidad 100% y voy a borrar esta parte de aquí, con cuidado de que no borremos el lazo que tenemos al lado. Me vengo a la herramienta texto y con la misma fuente que hemos usado para el video tutorial voy a escribir aquí mi nombre, botón derecho para marcar la falsa negrita, control más T, rotamos. Con todos estos pasos habríamos terminado el video tutorial de hoy, que espero que os haya servido. Muchísimas gracias como siempre por la atención y nos vemos en el siguiente. Un saludo.